Bienvenidos a Programa Resuelto, mi nombre es Andrés y en este video vamos a seguir resolviendo algunos ejercicios con bucles en C. Nos están pidiendo que construyamos un programa que al recibir como dato un número entero positivo, escriba una figura como la que se muestra a continuación, que es un ejemplo de si hubieran ingresado el número 6. Entonces es como una pirámide, una flecha, un triángulo, que va creciendo hasta ese número 6 y luego se devuelve hasta volver a llegar al número 1. Entonces, primero que todo, antes de pensar en la lógica de cómo vamos a solucionarlo, ya sabemos que tenemos que pedirle un número n al usuario, que es con el que vamos a crear la pirámide. Entonces, creo una variable de tipo entero que se llama n, le voy a pedir al usuario que ingrese el número que desee, dos puntos, un punto y coma, y con scanf vamos a pedirle que ingrese esa variable que es de tipo entero, por eso uso el símbolo de porcentaje y la letra d, y lo guarde en la variable n. Y ya tenemos un número n. Ahora sí podemos pensar un poco en la lógica. Cuando tengamos problemas de este estilo, puede ser cualquier forma, tenemos que pensar en cómo podemos hacer para separar los pasos para que al programa le quede más fácil resolverlo. Por ejemplo, yo estoy viendo que hay una parte de la ejecución en la que el número va creciendo, va al 2, al 3, al 4, al 5, al 6. A esta primera parte le podemos llamar la parte creciente del triángulo. Y luego empieza a decrementar. Va 5, 4, 3, 2 y 1. Entonces esta puede ser la parte, la siguiente parte, que es en la que decrece el número. Yo voy a hacer precisamente eso. Voy a hacer dos ejecuciones. Una para esta parte y una para esta parte porque es lo más sencillo. Entonces, vamos a crear dos ciclos for. Un ciclo for se va a encargar de llegar desde el número 1 hasta el número 6. Entonces, eso es lo primero que vamos a hacer. Voy a crear una variable iteradora que se llama i y otra que se llama j. Ya les explico para qué funciona. Voy a crear el ciclo for y voy a decir que mi variable i va a empezar en 1 porque ese es el primer número de nuestra pirámide. Y después vamos a decirle que quiero que crezca hasta que sea menor o que crezca mientras sea menor o igual a la letra al número n. Entonces va a crecer hasta que sea igual a n o mientras sea menor. Ya cuando sea mayor deja de crecer. Entonces esa es la condición y le digo que incremente de a una unidad en cada vez que crezca. Y ya tendríamos entonces en esta variable i un número que va desde el 1 al 6. Es decir, esto se va a ejecutar 6 veces. ¿Qué es lo que está pasando esas 6 veces? Pues está imprimiendo una fila. Esta es la fila 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces lo que estoy haciendo básicamente es imprimir algo. Para eso yo le voy a colocar un salto de línea. Lo que quiero decir es que en cada ejecución de este ciclo for lo que voy a hacer es pasarme de esta línea a la siguiente. Voy a hacer como un enter. Hasta la siguiente, la siguiente, la siguiente y la siguiente. Y ahora dentro de este ciclo for voy a crear otro ciclo for que va a tener ahora la letra j. Y yo me estoy dando cuenta de algo. En la primera fila, la variable i vale 1 y estoy imprimiendo ese número 1. En la siguiente fila, la variable i vale 2 y estoy llegando a imprimir hasta la variable 2. Entonces siempre como que estoy imprimiendo todos los números desde el 1 hasta el número que vale actualmente la variable i, que es la que está contando la cantidad de filas. Entonces eso es lo que va a hacer la j. La j va a empezar en 1, que es el primer número que se imprime, y la j va a continuar imprimiendo números hasta que j sea menor o igual a i. Menor o igual a i, digamos, si i vale 6, va a imprimir números, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6, y va a parar en el 6 porque aquí ya es igual a ese número, ya no va a seguir imprimiendo más por esta condición. Y le digo que quiero que en cada ejecución se sume de a una unidad la variable j, porque aquí estamos imprimiendo números con un número de distancia, 1, 2, 3, etc. ¿Y qué es lo que quiero hacer? Pues quiero imprimir por pantalla con este printf la variable de tipo entero que es j. Eso es lo que quiero hacer. Entonces quiero imprimir esa j, pero también con un espacio. Entonces coloquemos ese espacio para que sea este espacio que hay entre cada número. Si yo ejecuto esta parte hasta acá, me tiene que dar la parte que incrementa. Aquí hay un error porque no coloqué un punto y coma, pero si yo coloco aquí el número 6 en la ejecución, me da la parte que incrementa. Recordemos, la i me dice las filas y la j va imprimiendo los números hasta llegar a igualar el valor que tenga i en ese momento. Quinta fila, pues llega hasta el número 5. Sexta fila, pues llegó hasta el número 6. Entonces ya tenemos la primera parte, la parte creciente. Y ahora quiero empezar a hacer la parte que decrece, que es muy similar, pero pues obviamente tiene algunas diferencias. Voy a copiar esto porque es que es demasiado similar, la verdad. Y tenemos que tener en cuenta algo. Que ahora i no empieza en 1.
¿vale? Sino que i, el primer número que queremos ejecutar, ya no es 1 como antes, sino que queremos que llegue hasta el número 5. ¿Cuál es el número 5 si n es 6? Pues el número 5 es n menos 1. Entonces, quiero que i ya no valga 1, sino que valga n menos 1. Por ejemplo, si ingresaron el 6, menos 1 es 5, entonces voy a empezar diciendo que i vale 5. ¿Listo? Eso es lo que estamos empezando a decir. Y también quiero que se termine de ejecutar hasta que i sea, o mientras que i sea mayor o igual al número 0, y que i vaya siempre decrementando. En este caso va a ir hacia abajo. Entonces, ¿esto qué es lo que va a hacer? Recordemos que la condición es que sea mayor o igual a 0. Entonces, va a valer 5, va a decrementar a 4, a 3, a 2, a 1. Y ya, cuando llegue a 0, de hecho lo puedo dejar hasta mayor que 0, ¿no? Mientras sea mayor que 0 para que llegue hasta 1. Y ahí va a dejar de ejecutar. Voy a imprimir un salto de línea porque lo que hace la i es ese salto de línea. Y la j va a cumplir exactamente la misma función. Va a empezar desde 1 hasta el número que valga i. Por ejemplo, si i vale 5, va a llegar hasta el 5 y va a imprimir todos los números en orden del 1 al 5 con este ciclo for. Va a imprimir el 1, luego el 2, luego el 3, luego el 4 y así hasta llegar al valor que tenga i. Si yo corro el programa y coloco el número 6, me dibuja exactamente eso que les acabo de comentar. Entonces, así es como se crea este programa. Les recuerdo que este código lo tienen disponible para su descarga en mi página web programaresuelto.com y que si necesitan ayuda con alguno de sus trabajos me pueden escribir. El link se los dejo en la descripción de este video y también en el comentario fijado. Nos vemos en el siguiente. Hasta luego.